Quiero que hagas un pequeño experimento. Mira a tu alrededor. Observa las paredes de tu habitación, el techo, las puertas, los muebles, todo parece sólido. Todo parece bloquear cualquier cosa que intente atravesarlo. Y sin embargo, en este mismo instante, millones de señales invisibles están atravesando esas paredes. Están cruzando tu habitación, están pasando a través de la puerta, algunas incluso están atravesando tu propio cuerpo, sin hacer ruido, sin dejar marcas, sin que puedas verlas, y lo más extraño de todo es que gracias a ellas puedes ver este video. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo puede una señal atravesar una pared de concreto pero al mismo tiempo perder la fuerza cuando simplemente te alejas unos metros del router? ¿Por qué el wifi funciona perfectamente en una habitación pero desaparece por completo en otra? Y hay algo todavía más misterioso. Si el wifi realmente atraviesa las paredes, ¿por qué una simple pecera, un microondas o incluso tu propio cuerpo pueden hacer que la señal empeore? La respuesta no está en internet ni en tu compañía telefónica. Está en una de las fuerzas más fascinantes de la naturaleza, un fenómeno invisible que lleva viajando por el universo desde mucho antes de que existieran los seres humanos. Hoy descubrirás que tu casa está completamente llena de algo que nunca has visto, y cuando termine este video nunca volverás a mirar un router de la misma manera. Eso me prende. El mundo invisible. Imagina que de repente pudieras ver todas las señales que existen a tu alrededor. No solo el wifi, también ondas de radio, televisión, Bluetooth, las redes móviles, los satélites, controles remotos, todo al mismo tiempo. Tu habitación dejaría de verse vacía, se parecería a un océano. Miles de millones de ondas atravesándolo todo, cruzándose entre ellas, viajando en todas direcciones, sin chocar, sin mezclarse, sin desaparecer. Sería uno de los espectáculos más impresionantes que podrías presenciar. Pero hay un problema. Nuestros ojos simplemente no fueron diseñados para verlo. Ahora imagina que quieres enviarle una carta a alguien. Podrías caminar hasta su casa, podrías enviarla por correo, pero el wifi utiliza un mensajero completamente diferente: las ondas de radio. Las ondas de radio no son objetos, son partículas. Son perturbaciones que viajan por el espacio, muy parecidas a las ondas que aparecen cuando lanzas una piedra dentro de un lago. La piedra cae y las ondas comienzan a expandirse cada vez más lejos. Eso mismo hace tu router, solo que en lugar de mover agua genera ondas electromagnéticas, y esas ondas salen disparadas en todas direcciones miles de millones de veces por segundo. El pequeño faro de tu casa. La mayoría de personas cree que el router simplemente envía internet, pero eso no es cierto. El router se parece mucho más a un faro. Imagina un faro en medio de la noche, no apunta la luz hacia una sola persona, la envía en todas direcciones, esperando que alguien pueda verla. Tu router hace exactamente lo mismo. No sabe dónde está tu celular, no sabe dónde está tu computador, simplemente emite ondas constantemente, esperando que alguno de tus dispositivos la reciba. Es como si gritara sin detenerse: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, y tu teléfono responde: te escucho. En ese instante comienza la comunicación. ¿Por qué no podemos ver el wifi? Ahora seguramente te estás preguntando algo. Si esas ondas realmente existen, ¿por qué nunca las vemos? La respuesta es sorprendentemente sencilla, porque nuestros ojos solo pueden detectar una parte diminuta del universo. Existe algo llamado espectro electromagnético. El wifi vive fuera de esa pequeña ventana que llamamos luz visible. Está ahí, siempre ha estado ahí, pero nuestros ojos simplemente no evolucionaron para detectarlo. Es como intentar escuchar el ultrasonido que utilizan los murciélagos. Existe, pero nosotros no podemos percibirlo. El verdadero viaje. Ahora nuestro router comienza a emitir ondas, millones de ellas, todas expandiéndose a la velocidad de la luz. En pocos nanosegundos llenan una habitación, rebotan contra el techo, contra el piso, contra los muebles, algunas atraviesan la puerta, otras rebotan en una ventana, otras cambian ligeramente de dirección, y aquí aparece el verdadero protagonista de esta historia: la pared. La pared que no es tan sólida como parece. Durante toda nuestra vida nos enseñaron que las paredes son obstáculos, y para nosotros lo son. No podemos atravesarlas caminando, pero las ondas no funcionan igual. Imagina una red de pescar. Ahora imagina intentar atravesarla con una pelota de fútbol. Eso es algo imposible. Pero ¿qué ocurriría si intentas pasar un puñado de arena?
la gran parte atravesaría la pared sin problemas. Con las ondas sucede algo parecido. Aunque una pared parezca completamente sólida, a nivel microscópico está formada por átomos separados por espacios muy diminutos. Las ondas del Wi-Fi interactúan con esos materiales de una forma muy distinta como lo hacen con los objetos físicos. Por eso algunas consiguen atravesarla, aunque no salgan exactamente igual, porque cada pared le roba un poco de energía. En ese pequeño detalle explica por qué la señal siempre llega más débil al otro lado, pero eso solo es el comienzo del misterio, porque existe un material mucho más peligroso para el Wi-Fi que el concreto, un material que probablemente tienes muy cerca en este momento. Y lo más curioso es que también forma una gran parte de tu propio cuerpo. El enemigo que siempre ha estado contigo. Al final de la primera parte descubrimos que las paredes no son el mayor enemigo del Wi-Fi. Y ahora se viene la sorpresa, el verdadero enemigo, que es el agua. Sí, el mismo líquido que bebes todos los días. El agua tiene una propiedad muy especial. Es excelente absorbiendo parte de la energía de las ondas que utiliza el Wi-Fi. Imagina que las ondas son un grupo de corredores. Cada vez que atraviesan una pared de concreto, algunos se cansan, pero cuando intentan atravesar grandes cantidades de agua, es como si tuvieran que correr dentro de una piscina. Pierden mucha más energía y es por eso que la señal llega más débil. Ahora piensa en algo muy curioso. ¿Recuerdas que antes mencioné que había un objeto muy cercano que también afecta al Wi-Fi? Ese objeto eres tú. Tu cuerpo también bloquea el Wi-Fi. El cuerpo humano está compuesto en gran parte por agua. Eso significa que cuando te colocas justo entre el router y tu computador, tu cuerpo puede absorber gran parte de la señal. No significa que seas un muro perfecto, pero sí puede reducir la intensidad del Wi-Fi. ¿Te ha pasado alguna vez que el internet mejora cuando cambias de posición o mueves el portátil unos centímetros? A veces el obstáculo simplemente eras tú. Y eso también explica por qué en algunos lugares con mucha gente como conciertos, aeropuertos o centros comerciales, la conexión puede volverse muy pero muy inestable. No solamente hay miles de dispositivos intentando comunicarse, también hay miles de cuerpos absorbiendo gran parte de esas ondas. Ah, por cierto, ¿y qué con el microondas? Ahora hablemos de uno de los mitos más famosos. El microondas daña el Wi-Fi. En realidad es un poco diferente. Primero debemos entender algo. Muchos routers utilizan la frecuencia de 2.4 GHz. Curiosamente, los hornos microondas también trabajan muy cerca de esa frecuencia, no porque estén conectados, sino porque esa frecuencia calienta muy bien las moléculas de agua de los alimentos. Cuando un microondas está funcionando y existe alguna pequeña fuga de energía dentro de los límites normales de funcionamiento, puede generar interferencias en esa misma banda. Es muy parecido a intentar escuchar una conversación mientras otra persona habla muy fuerte en la misma habitación. Las palabras siguen existiendo, pero cuesta distinguirlas. Por eso, cuando el horno está encendido, algunos dispositivos pueden notar una conexión menos estable en la red de 2.4 GHz. Entonces, ¿por qué existe el Wi-Fi de 5 GHz? Seguramente has visto que tu router ofrece dos redes diferentes, una que dice 2.4 GHz y la otra que dice 5 GHz. Muchos piensan que una simplemente es más rápida, pero la historia es mucho más interesante. Imagina dos corredores. Uno que lleva una mochila pesada, corre despacio, pero puede recorrer una distancia enorme. El otro es mucho más veloz, sin embargo se cansa antes. Eso mismo ocurre con el Wi-Fi. La señal 2.4 GHz viaja más lejos, atraviesa mejor las paredes. En cambio, la señal de 5 GHz puede transportar mucha más información, es mucho más rápida, pero pierde fuerza con mayor facilidad cuando encuentra obstáculos. No existe una mejor que otra, cada una fue diseñada para situaciones diferentes. Ahora bien, respondamos a otra pregunta: ¿por qué el Wi-Fi rebota? Ahora imaginemos que gritas dentro de una montaña, escuchas un eco, la voz rebota. Con las ondas ocurre algo parecido, no todas atraviesan la pared, muchas rebotan en muebles, ventanas, puertas, pisos, techos, incluso en electrodomésticos. Y aquí sucede algo fascinante: tu teléfono no recibe una sola señal, recibe muchas.
la señal directa y decenas de señales rebotadas que llegan desde diferentes direcciones. Los routers modernos son capaces de aprovechar esas reflexiones para mantener una conexión estable. En lugar de considerar los rebotes como un problema, los utilizan a su favor. Es como si varias personas te enviaran exactamente el mismo mensaje por caminos distintos para asegurarse de que al menos uno llegue correctamente. ¿Por qué a veces el wifi desaparece por completo? Seguro te ha pasado. Das 3 pasos y de repente una raya menos. Otros 2 pasos y desaparecen. ¿Pero por qué? Porque las ondas también interfieren entre ellas. A veces una señal rebotada llega ligeramente desfasada respecto a la otra y en lugar de sumarse se cancelan parcialmente. Es parecido a 2 personas empujando un columpio desde lados opuestos al mismo tiempo. El resultado puede ser mucho menor de lo esperado, por eso mover el teléfono apenas unos centímetros puede cambiar completamente la intensidad de la señal. No porque el router haya cambiado, sino porque cambió la forma en que las ondas llegan hasta ti. El wifi no es magia. Después de todo lo que hemos visto, podríamos pensar que el wifi es casi un truco de magia, pero en realidad es física, es electricidad, es ingeniería. El resultado de más de un siglo de descubrimientos científicos. Cada vez que ves un video, juegas en línea, hablas por videollamada o simplemente envías un mensaje, millones de ondas invisibles recorren tu casa, rebotan, atraviesan obstáculos, pierden energía, cambian de dirección y aún así consiguen encontrar el camino hasta tu dispositivo, todo en una fracción de segundo. El verdadero secreto, quizás el mayor misterio, nunca fue cómo el wifi atraviesa las paredes. La verdadera pregunta era otra. ¿Por qué nosotros no podemos verlo? Porque vivimos rodeados de un universo invisible, un mundo lleno de ondas, señales y energía que existe aunque nuestros ojos sean incapaces de percibirlo. Tu router lleva horas enviando información a través de tu habitación, mientras dormías, mientras comías, mientras veías este video. Las ondas nunca dejaron de viajar, simplemente nunca pudiste verlas. Conclusión: la próxima vez que la señal de wifi falle, ya no mirarás el router de la misma manera. Sabrás que entre él y tu teléfono existe una auténtica batalla invisible. Las ondas intentan avanzar, las paredes le roban energía, el agua las absorbe, los muebles las desvían, los espejos las reflejan. Tu propio cuerpo modifica su recorrido y aún así, la mayoría de las veces consiguen llegar hasta ti. Todo para que puedas enviar un mensaje, ver una película o reproducir este mismo video. Y quizás esa sea la parte más sorprendente. No es que el wifi sea magia, es que la ciencia puede parecer magia cuando entendemos muy poco de ella. Y ahora que conoces el secreto, cada vez que aparezcan esas pequeñas barras de señal en tu teléfono, recordarás que detrás de ellas existe un mundo invisible trabajando sin descanso. Porque las tecnologías más increíbles no siempre son las que podemos ver, a veces son precisamente las que atraviesan las paredes sin que nadie las note.